¿Qué tal? Bienvenidos a todos los que nos miran a través de nuestra web www.elvenezolano.tv.es. Les habla Valentina Ovalles y estamos un viernes más en este espacio en el que hoy me acompañan Pepa Chacón, periodista, una muy veterana periodista, y Elizabeth González, que es doctora, y que ambas han hecho pues una interesante fusión y han escrito sobre cocina. Este libro que se llama Reduce, Recicla y Reutiliza, que pues en estos tiempos que está tan de moda esto del reciclaje, ellas apuestan por hacerlo, pero también en la cocina, que ya nos contarán. Bienvenidas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Valentina? Muy bien. Bueno, primero comenzamos por cómo surge este proyecto. O sea, es un periodista y doctora y se unen a escribir de cocina. Un poco cómo nace esta idea. Pues porque tenemos de alguna manera la misma afición, aunque ella es, como has dicho, doctora y yo soy periodista, pero a través de nuestras hijas, somos amigas, somos casi vecinas, entonces pues un día y otro tomando un té, hablando, tendríamos que hacer algo que, no sé, que la cocina nos gusta muchísimo a las dos y empezamos a pensar, mira, libros de cocina hay muchísimos, recetas hay muchísimas, hay grandes chefs, hay grandes cocineros que saben muchísimo más, pero podíamos aportar nuestro granito de arena de alguna manera y es lo que hacían sus padres, lo que hacían los nuestros y lo que hacían los de todos los espectadores que nos ven, que es reciclar, reutilizar la comida que sobra. Claro que si eso lo haces directamente como un joven de hoy en día, piensa te sobra paella, la calientas en el microondas y te lo comes. Pues vamos a hacer que todo los alimentos que nos sobren, una vez cocinados, pues que sean un poquito más glamurosos, un poquito más bonito, que te lo pongas en el plato y sea atractivo y apetecible. Y así surgió, hablamos, miramos, vimos que no había nada, porque eso es lo curioso y lo interesante, que libros de cocina se han hecho miles, pero no había ningún libro de recetas de cocina para aprovechar lo que nos sobra. Tú hablas de algo que es así, pues que es algo que han hecho nuestras madres, siempre, abuelas, que se ha hecho siempre. Sí. Entonces, en este libro, ¿qué vemos? O sea, que un poco es lo que tú dices, vemos platos más elaborados, ¿qué tipo de innovación le dan a ese toque, pues, o esas recetas que han pasado ya tan de boca en boca durante tanto tiempo? Hombre, pues hemos aprovechado las recetas, por lo que hemos aprendido en casa, parte tradicional y luego parte pues innovación o bueno, incorporar pues desde unas fajitas mexicanas que aquí antes no se hacían, pero claro, vale. Es que un resto de un pollo asado viene estupendamente para hacer un relleno de unas fajitas o en fin, o incorporar pues no sé, algún toque también un poco oriental, en fin. Hemos hecho un poco intentar adaptarnos a los gustos de hoy en día, que son más amplios y la verdad es que también tenemos más disponibilidad de ingredientes que tenían pues, nuestras abuelas, ¿no? Que eran un poco pues, las croquetas, los purés y en fin, era mucho más reducido el recetario, ¿no? También es curioso reseñar que esto también surge parte de una época en que en Europa, vamos a llamar en Europa, y en Europa y en América también ha venido un golpe de crisis muy importante y de alguna manera todos nos hemos tenido que apretar el cinturón un poco y es una forma de reciclar, de ahorrar y de reutilizar. Yo creo que eso ha sido también una ventaja importante y de ahí el éxito del libro. Lo habíamos hablado también fuera de cámaras, que a lo mejor la gente tiene como el concepto errado. Reutilizar la comida, eso es meterla en el microondas, muy mala propaganda. Entonces, un poco, ¿a qué creen que se debe eso? Y que quizás a lo mejor tiene también incidencia en que en España se bote tanta comida, en Europa en general. Un poco, ¿es ese concepto errado que la gente tiene? Mira, pues hay datos, aunque, a ver, siempre estos son, digamos, estimaciones, pero más o menos por persona y año en Europa se pueden tirar a la basura comida que está en perfecto estado unos 170, casi 180 kilos por persona y año, que es mucho, ¿eh? Entonces, además del ahorro y la parte de la crisis económica, nos viene muy bien porque si nosotros no tiramos tanta comida, lo que vamos a hacer es, bueno, ayudamos un poco al medio ambiente a evitar, pues, bueno, desde el problema del hambre, que nosotros aquí no estamos tirando comida, hay gente que se muere de hambre en países en vías de desarrollo, que tampoco es, digamos, muy justo, muy equitativo, pero además, pues bueno, cada vez utilizamos más superficie de tierra para cultivos o para alimentar al ganado, entonces la verdad es que el impacto ambiental que estamos teniendo con nuestra producción alimentaria es muy grande. Tenemos nosotros que ser conscientes también de que no se puede derrochar la comida, que la comida cuesta muchísimo producirla, no ya a nuestros bolsillos, ¿no? Sino a nivel de planeta. Entonces, que realmente es un tesoro, aunque sea pequeñito, y que tenemos que evitar tirar la comida en lo que podamos, ¿no? Entonces,
son dos puntos de vista que nos tenemos que concienciar que la comida que tenemos, pues que si nos han sobrado arroz o nos han sobrado unas lentejas o nos ha sobrado pollo, pues bueno, que no hay nada denigrante ni uno deja de perder un estatus, ¿no?, social por reutilizar esa comida y hacer al día siguiente un plato con todas sus características nutritivas y bueno, y bien presentado y sabroso, siempre y cuando se conserven bien y se cumplan una serie de normas. Es lo que iba a decir, o sea, tiene que quedar clara una cosa. Yo creo que la mala fama que viene del reutilizar lo que sobra, tenemos en la mente, cuando te sobra algo, da la sensación de que sobra en el plato. Y no es eso, o sea, es cuando tú cocinas, haces por ejemplo un pollo y resulta que te queda una pechuga, esa comida que no se ha tocado es lo que reutilizamos. De hecho, la doctora luego te lo comentará cómo se tiene que conservar, Claro. porque está mucho mejor. Y yo soy de las personas que comentan también que una vez que has cocinado algo, por ejemplo, si tú haces un potaje, se hace el día anterior para que al día siguiente ha macerado, ha cogido todos los aromas, los sabores y está mejor. Y tú una vez que utilizas esa pechuga de ese pavo, ese pollo que has hecho, lo que está ya es cocinado y al día siguiente o cuando lo vayas a utilizar ya tienes ese sabor que no vas a conseguir el mismo día que has hecho ese guiso. Claro. Y no es lo que te sobra en un plato, es lo que te sobra de la comida que tú has hecho y que no se ha tocado de la bandeja, evidentemente. Y será una cuestión también como una cuestión de cantidades, a lo mejor que no se calcula bien, pasa en Navidad, que pasa que se hace como mucha comida pensando en mucha gente, entonces es cuestión eso, es calcular cantidades, claro, ¿de qué va? Claro, eso es importante porque normalmente la gente tendemos todos a que cuando tenemos invitados o cuando se celebra algo, a que no falte comida, a que sobre, da la sensación de que te vas de una casa que ha sobrado comida, que has estado y que te han dado todo. Es así. Y claro, esa comida no se puede tirar. Y ahora con las Navidades, pues imagínate, se pueden hacer infinidad de cosas y poder hacer de esas comidas platos que los pones en la mesa y los puede comer cualquiera. O sea, que ni se enteran es que, de claro, que... es hacer glamuroso una cosa que estaba con muy mala fama. Le pregunto a la doctora, que ella me dirá cuáles son las técnicas, pues los tips, esos tips claves para conservar bien la comida y que a lo mejor la gente no diga, bueno, pero es que si yo hago con esto que ya tiene, no sé, 2 días, ya está mal. Hombre, a ver, el tiempo es importantísimo, o sea, no se puede conservar una comida que esté cocinada 4 o 5 días, lo vamos a reutilizar en principio al día siguiente. Si no lo vamos a hacer al día siguiente, lo que nos ha sobrado cocinado, en la mayoría de los casos lo podemos congelar. Y siempre es importante que una vez que esté ya templado o frío, pero vamos, aunque esté un poco templado, no esté totalmente frío, meterlo cuanto antes en el frigorífico, porque la conservación es importantísima para evitar el desarrollo de gérmenes. O sea, que la clave sería como la planificación. Una vez que tú ves que te sobra, saber un poco si lo vas a usar pronto. En cuanto terminamos de comer y recogemos la cocina, ya se habrá enfriado y lo metemos o lo cambiamos normalmente. Además, siempre es conveniente cambiarlo del recipiente, de la olla o de la bandeja donde esté, lo ponemos en un tupper, lo tapamos convenientemente. También es recomendable, y lo metemos al frigorífico, y en el frigorífico es importante separar la comida que está cocinada de la comida cruda. Tenemos varias baldas. Entonces la comida que esté cocinada ya la vamos a poner en una balda y la comida que no esté cocinada o que esté cruda vamos a evitar que haya contacto entre ellas para evitar contaminación. ¿Hay a lo mejor algún alimento que sea más delicado que tú creas que hay que tener especial delicadeza si se va a conservar? En general hay que considerar que un poco todo. Las salsas ya sabemos todos que son delicadas, sobre todo si tiene un huevo que no ha estado cocinado. El huevo siempre con el tema de las salmonelas y todo esto hay que tener bastante cuidado. En general el pescado también es bastante delicado y eso sí que interesa utilizarlo al día siguiente y bueno, pues todo lo que lleve agua o caldo, pues al final en un caldo también tiene su riesgo. En general no se puede mantener más de 2 o 3 días, no se debe, que igual pasan 4, igual te puedes comer algo, pero en principio es mejor reutilizarlo al día siguiente y si no lo vamos a hacer, lo congelamos en el momento. Mañana no voy a tener tiempo de guisar o de reutilizar esto, o tengo otra cosa, pues lo congelo. Y ya al descongelarlo ya lo reutilizaré en otro día. Sí, algo que les pregunto a lo mejor, porque ustedes también hablan de que es un libro también basado en su experiencia. ¿Se puede aprovechar todo? A lo mejor hay algo que tú puedas aprovechar más o que tú digas le puedes sacar más provecho a la proteína, a los vegetales. ¿A qué se le puede sacar más provecho, por ejemplo? Lo que decía la doctora, los huevos, sobre todo las salsas que están hechas con huevo, eso mejor liquidarlo. O sea, yo no me atrevería ni siquiera a ponerlo en la nevera. Es decir,
No sé si me corrige Elizabeth, pero yo no. Y luego, yo tampoco soy partícipe de la patata. Vale. La patata, una vez que ya se ha cocido, el sabor es otro. O sea, yo creo que, ¿verdad, Elizabeth? El sabor se altera, no es el sabor de la Salvo patata. que se triture para un puré. Sí. Y que entonces, bueno, pues queda mezclado con otras cosas, pero en general se puede aprovechar todo, porque Sí. te queda una legumbre y si la combinas con un poco de verdura, haces un puré de verduras y legumbres estupendo, puedes hacer sopas, en general prácticamente todo se puede aprovechar. Tú hablabas del público joven, que también lo hablamos fuera de cámara, porque es muy importante, porque mucho público joven, pues de mi edad, quizás no sabe todas las maravillas que hacían nuestras madres, nuestras abuelas con estas recetas. Un poco ese también es el propósito de este libro. Sí, porque la juventud, por desgracia en este caso, pero, hombre, hay excepciones siempre, pero no están muy duchos en la cocina. Okay. E incluso te diría más, yo creo que ellos no saben que se puede llegar a reutilizar y hacer esas comidas. Si sobra algo, tienen la costumbre, insisto que hay excepciones, ¿no? Pero la mayoría de ellos, pues si te sobra lo que sea, un trozo de carne, o te sobra paella, o te sobra sopa, lo recalientas y te lo comes al día siguiente. Quiero decir, no piensan en más. Y sí abrirles un poquito los ojos de que hay que economizar, hay que reutilizar aquello que a lo mejor está más bueno cuando lo ha aprovechado para hacer otra cosa. Y decirles también a estos jóvenes y a todos, de paso, que en este libro, si alguien estuviera interesado en tenerlo, más que un libro de recetas y un libro de cocina, es un manual. Un manual de cocina que tenemos incluso nosotras, que lo hemos escrito, lo tenemos a mano, porque a veces, no sé, ¿y qué hago con esto para no repetir? Entonces, decirles que está este libro clasificado por tipos, o sea, el pescado, los huevos, la carne, la legumbre, los postres. Y que una cosa importantísima para los espectadores es decirle que todo lo que se tiene que reutilizar, si te ha sobrado comida, está hecho con ingredientes que normalmente tienes en casa. Eso está muy bien. Eso es muy importante, porque si a ti te falta un condimento y tienes que ir a la calle a comprarlo, ya no reutilizas, ya compras un bistec o compras algo para hacer en ese día. Y vamos, hay aquí un fondo de nevera y un fondo de despensa que te sirve teniendo en casa cebolla, pimiento, tomate, zanahoria, limones. Es decir, lo normal que una persona, no hay ningún ingrediente extraño o difícil de conseguir. O sea, que es lo básico, que no va a haber excusas para no... Ninguna excusa. Y además salen cosas, damos fe las dos, exquisitas, y que nadie diría que está hecho con algo que ha sobrado. Nadie. Así es. Yo me lo voy a revisar, lo prometo, y seguro que haré alguna receta. Te pregunto también, Elizabeth, el tema que ahorita la gente está muy preocupada, sobre todo el público joven del que hablaba con Pepa, en la onda saludable, esa onda fitness. ¿Se pueden hacer recetas de ese estilo, saludables, con comida que se reutilice? Y bueno, y si las incluimos aquí, ¿tienes un apartado para ello? Sí, estupendamente. Mira, hoy en día yo creo que volvemos otra vez a la sabiduría popular, hay que comer de todo. Porque si comes mucha carne, no sé qué, yo creo que la clave de una alimentación saludable es comer poca cantidad, eso sí, Vale. pero un poco de todos los alimentos. Hay que comer verduras, hay que comer frutas, legumbres y menos carnes y pescados. Tendemos aquí lo más fácil de la cocina rápida, me hago un filete, le pongo no sé qué, me hago unos macarrones y bueno, pues en la forma de recetas recicladas, digamos, ¿no? O sea, un poco de lo que estamos hablando, pues te ha sobrado un par de filetes de lomo de cerdo, pequeñitos, y dices, pues con esto no da para dos. Pues vamos a coger el wok, salteamos un poco de verdura, si tengo unos fideos chinos o un poco de arroz cocido, lo que sea, cualquier cosa vale, troceo los filetitos que me sobraron del día anterior y tengo una receta equilibrada en cuanto a la cantidad de proteína que tengo que comer, con hidratos de carbono y con verduras. No es todo a base de tomar unos grandes filetes, sino que de esta manera podemos hacer una cocina bastante saludable también. Y en grado de dificultad para esas jóvenes también que tú hablabas, que dice que a lo mejor no son tan diestros en la cocina y que dirán, bueno, pero es que yo siento que eso ya es como para una señora que tiene más experiencia y que se puede poner a reinventar. De ahí lo que te decía, que es todo muy sencillo, puesto que son ingredientes que tenemos todos en casa. Porque si nos metemos en hacer una cocina muy difícil, insisto en lo que decíamos antes, la gente ya no reutiliza, lo recalienta y se ha acabado. Lo bonito es que ellos
puedan, y lo curioso es que puedan hacerlo con ingredientes sencillísimos. Si te sobra un poquito de judía verde, que has hecho judía verde con patata, pues la judía al día siguiente haces un sofrito de tomate, le añades de lo que tengas, o pollo, o atún, o un pescado, lo añades a ese tomate, le pones las judías verdes y tienes un plato primero divino. Ahora en Navidad, por lo menos que se compra tanto comida, de lo que hablábamos, ¿hay algún plato, a lo mejor algún ingrediente, algún alimento que sea muy consumido en Navidad que ustedes, bueno, rescaten allí recetas? También no sé si haya dulces, porque sé que a lo mejor es más difícil aprovecharlo para hacer un plato dulce, pero no sé, a lo mejor si lo tienen Aquí allí. tenemos a Elizabeth que hace un postre con turrón. Bueno, se puede hacer con turrón, con los restos de turrón, y se puede hacer también con restos de pan. Se hacen unos pudins estupendos, o nos han sobrado unos croissants del día anterior, también los podemos reutilizar para hacer pudins, y hay algunas recetas muy sencillas para hacer postres a base de lo que nos ha sobrado. Y también en Navidades suele sobrar mucho, por ejemplo, langostinos, que es bastante frecuente poner gambas, ¿no? O langostinos. Normalmente, como ya los dejamos cocidos, que es la forma más normal de presentarlos, pues estando cocidos, al día siguiente unos langostinos con unos espárragos que tengamos, o con unos ajetes, o cualquier cosa nos puede dar para hacer un revuelto estupendo. O podemos hacer pues con unos fideos. O sea, hay 1000 recetas que se pueden hacer para que al día siguiente, en lugar de volver a sacar los langostinos cocidos ahí, que ya igual ni siquiera te apetece verlos, pues bueno, pues simplemente los elaboras un poquito y tienes un plato diferente. Después, perdóname, Valentina, para los jóvenes es muy curioso y además es atractivo. Hay un apartado aquí de huevos rellenos. Y los huevos rellenos es muy curioso porque yo te diría que cabe todo. Lo puedes hacer todo, evidentemente adornándolo o cubriéndolos, por ejemplo. Hay una cosa que ha sorprendido muchísimo, sobre todo para los niños. Cuando comes espaguetis, a la boloñesa, por ejemplo, dices, me ha sobrado unos pocos espaguetis. ¿Cómo voy a reutilizar esto? Calentándolos y ya está, porque es pasta. Claro. Pues tú coges esos espaguetis, los trituras con el tenedor, lo vas triturando, ya tienes los huevos cocidos, los abres, le sacas la yemita, los rellenas y haces un tomatito, o calientas un poquito, puede ser de bote, quiero decir, tomate frito, los cubres, le pones un poquito de queso rallado al horno y te estás comiendo unos huevos rellenos de espaguetis a la boloñesa o macarrones. Imagínate, y sobre los datos que yo estudiaba un poco cuando estaba leyendo sobre el libro, me llama la atención que España es el 6º país donde más se bota comida. ¿A qué crees que se deba eso? A lo mejor una cuestión de cultura, a lo mejor, no sé, ¿en qué irá? Pues yo creo, en parte, al optimismo que tenemos cuando vamos a comprar, que pensamos que vamos a tener tiempo para preparar todo lo que compramos, y que nos estamos acostumbrando por el tipo de vida que llevamos a hacer la compra semanal, que recuerdo que nuestras madres y abuelas iban todos los días, hoy vamos a poner no sé qué, hoy en el mercado había tal, y nosotros eso ya no lo hacemos, claro. Entonces yo creo que compramos más cantidad de la que realmente podemos elaborar. Entonces hay veces en que te tienta la vista y ves unas verduras estupendas, que es lo que más se suele tirar a la basura, suelen ser frutas y verduras, que es lo que primero se estropea. Entonces, pero claro, eso necesita un tiempo. Entonces, bueno, pues seamos un poco conscientes, o lo ideal es ir con una lista de los menús o de lo que queremos preparar en esa semana, si es que vamos a hacer la compra una vez a la semana, y comprar exclusivamente eso, no porque veamos, ay, pues esto tiene buena pinta, lo voy a coger, porque luego al final se nos estropea y no podemos prepararlo como es debido, ¿no? Entonces, sí ser un poco más conservadores a la hora de comprar, y no comprar mucha cantidad, o las ofertas de los supermercados, llévese 3 y pague 2, y todo eso hace que compremos más de lo que realmente vamos a luego necesitar o vamos a utilizar. De hecho, hemos oído, bueno, yo lo he oído, no sé si Elizabeth también, que cuando se va al supermercado a comprar hay que ir después de haber comido. Sí, yo también lo he escuchado y lo aplico, porque de verdad que si no... Sí, porque el ojo si no te tienta muchísimo más, ves cosas y todo te apetece y dices, voy a cocinar, voy a hacer esto. Entonces, ser un poco más conscientes del tiempo que vamos a tener, y sobre todo llevar la lista hecha un poco del menú que vamos a hacer esa semana, y no salirnos, porque luego al final nos sobra comida y se nos estropea en el frigorífico. ¿Qué serían esos básicos que tú crees que a lo mejor no deban faltar en la cocina y que te sacan de apuros? Tú hablabas del fondo de lo que lo dan, eso. Sí. Pero bueno, a lo mejor unos tips así por encimita que le podamos comentar a la gente, que son esos básicos que nunca deben faltar y que con eso vas a poder, bien sea aprovechar algo que te haya quedado o cocinar pues de cero un plato. Mira, pues pero claro, depende también un poco de
Hay gente que cocina más, con más salsas o menos, o hace más toda la plancha. Pero bueno, en función ya de lo que vayamos, los básicos, yo creo que cebolla, zanahoria, puerro y pimiento, aunque sea en poca cantidad. Si no eres de las personas que cocinas mucho, lo puedes comprar congelado. Tienes cebolla troceada, Sí. sin procesar, congelada, tienes el pimiento troceado, que cuando estás con prisa no te tienes que entretener en pelar la cebolla y picarla, que aunque te lleva poco tiempo, pero cuando tienes media hora escasa, es que eso te viene grande. Y entonces utilizar estas verduras congeladas, que son muy buenas, y que cuando uno no tiene tiempo de trocearlo, lo puede utilizar directamente y tampoco desperdicias, porque no se te estropea en el frigorífico. Entonces, un poco depende ya del ritmo de cada uno, ¿no? A mí me gusta tenerlos en fresco porque a mí sí que me gusta guisar y yo le dedico un poco más de tiempo, pero si alguien no tiene tiempo, pues esas verduras las puede tener, por ejemplo, congeladas. Tener una lata de tomate frito, el arroz, no puede faltar. Eso ya la despensa, claro, sí. entonces hay una serie de cosas que bueno, ¿no? El tomate, el arroz, Los garbanzos los garbanzos, cocidos, en fin. sí, Si la legumbre quiero decir, cocida, por ejemplo, también te da mucho típica juego. patata, la cebolla, los ajos, esas son cosas muy normales, quiero decir que... Y se puede confeccionar todo lo que hay en este libro son con esos ingredientes. Además son recetas rápidas, te pregunto. Muy rápidas. Muy rápidas. También es cierto que son recetas que si alguien no sabe cocinar o es novato completamente, hay que decir que cualquier receta tú abres aquí, lo puedes hacer aunque no te haya sobrado nada. Es decir, si te ha sobrado pescado, pues lo actualizas, pero si no, esa receta compras pescado y la puedes hacer igual, ¿eh? Es decir, no solamente es para lo que te sobra, que es para donde está dirigido, Claro. pero en un momento determinado, que uno, porque claro, es muy básico en ese sentido. Cualquier chico o chica puede coger el libro y coger los ingredientes y hacerlo todo fresco, si quiere, quiero decir, que es doble utilidad. Te pregunto, Pepa, ¿por qué crees que no se había escrito nada sobre esto? Pues yo insisto, no se ha escrito, creemos, vamos, porque no tenía buena fama, porque la persona que aprovecha algo da la sensación de eso, que está reutilizando algo por no tirarlo. Pero no es así, es que hay que salvar esa comida, hay que darle el lugar que tiene. Y tú has hecho lo mismo que te comes hoy de este pollo, o de ese redondo, o de ese besugo al horno, lo mismo que te comes hoy, si no lo has tocado, mañana está bueno. ¿Por qué tienes que botarlo? Es que no se puede, es que es un delito, es que es un pecado hacerlo. Entonces, si no te lo quieres comer igual, por darle otra vida. Entonces, haces otra comida y tiene otra vida diferente. Y les pregunto, bueno, lo que sería después de hablar de esa como mal concepto que tenía, ¿cómo ha sido la respuesta del público? Van por la 5ª edición, así que me imagino que debe haber sido muy buena. Y vamos preparando ya, hay que decirlo, el próximo. Nos han pedido para volver a hacer otro libro, seguir recetas. ¿Y que el público que dice? ¿Quién lo compra? ¿Muchos jóvenes? No, los jóvenes lo compran mucho, pero de todas formas, lo que decíamos antes, nosotros que lo hemos escrito lo tenemos como manual en casa. Entonces, es que lo tiene cualquier ama de casa, porque aquí no le ha pasado que dices, ¿y mañana qué pongo de comer? ¿O mañana qué hago de comer? Las ideas se acaban, y más si tienes que te sobra algo, ya has hecho unas empanadillas con lo que te ha sobrado, y mañana otra vez empanadillas, a ver, ¿qué puedo hacer con esto? Y entras y dices, ay, pues voy a hacer unos buñuelos. O voy a hacer un pudding, o sea, son ideas. Entonces es bueno tenerlo, siempre te renuevas y parece que en la mesa cada día hay algo diferente. Y entre esos proyectos que están manejando, ¿pueden adelantar algo? A lo mejor es una segunda parte dedicada, a lo mejor a alguna especialidad, no sé. Pues uno de ellos va a ser una segunda parte y luego hay otro que mejor lo dejamos en la sorpresa y así los espectadores estarán esperando que volvamos para contárselo. Y a lo mejor han pensado algo dedicar Relacionado con la comida, también claro, es cierto. Han Sí, pensado sí, a lo mejor alguna edición dedicada solamente a la comida española, platos típicos españoles, no sé si lo han manejado. Hay muchos en el mercado, hay que decir. Sí. Hay muchos libros de comida española, estamos viviendo... por comunidades, por provincias, por países, comida italiana, comida mexicana, comida chilena, comida venezolana. Es que hay muchos libros. Y nosotros queríamos aportar algo que no estuviera en el mercado y que siempre hay un huequecito para colarte y decir, esto nos vamos a poner aquí porque no está.
Y es lo que estamos pretendiendo con el próximo que hagamos, que no es el segundo de recetas para aprovechar. Pero va Es en la misma algo que no línea. está. ¿Pero va en la misma línea o es algo que igual no está, que no va en la misma línea? Está relacionado con Pero el ama de siempre casa y a con base la de con la cosas muy comida. básicas y de, o sea, de lo que es Muy básico, sencillo. básico Cocina de la fácil, cocina. ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy es que le gusta a la gente, a fin de cuentas no le gusta estarse Es complicando. que no es más rico porque esté más complicado. O sea, la gente allí Eso es un tiene que... mito. claro, porque tiene más cosas, va a ser más bueno. No, si Bueno, sabes cocinar... A mí hay cosas que vas a restaurantes y sí que me gustan, pero me gusta comérmela una vez al año. Claro. Y luego en el día a día, la cocina del día a día tiene que ser una cocina mucho más... eso es cierto, pero yo, por mucho ejemplo, más me ponen básica. una tortilla de patatas y me la ponen con unas gotas de aceite de no sé qué y le ponen el jengibre de no sé cuánto. Yo prefiero la tortilla de patatas típica, casa. la normal. O no, Huevo, patata, cebolla y el aceite. Yo también creo que esto O da sea, la oportunidad de que a lo mejor vas a un restaurante y ves un plato sencillo y tú dices, bueno, pero esto yo lo puedo hacer en casa Claro. con eso, con lo que me ha quedado. Evidentemente, y tener mucha vista para que te dé la receta, que normalmente no te la da. Pues a mí me ha encantado y este libro creo que va a ser un libro de cabecera en todos los hogares, de verdad, tanto los jóvenes como los que no son tan diestros en la cocina, como las amas de casa que buscan tiempito y ahorrar, porque a fin de cuentas ahorrar es algo que a todos nos interesa. Muchísimas gracias, Pepa, a ti. muchísimas Muchas gracias, gracias a ti. Elizabeth. Un Gracias a todos los que nos han visto a través de nuestra web www.elvenezolano.tv.es. Les habló Valentina Valles y nos vemos un próximo viernes.